Organizaciones de empresarios. En siglos pasados, eran los empresarios quienes por lo general se organizaban y establecían salarios y condiciones laborales colectivamente. En los gremios medievales, los maestros artesanos, de forma colectiva, hacían reglas determinando las condiciones bajo las que los aprendices y oficiales serían contratados y cuánto cobrarían a los clientes por sus productos. Hoy, los propietarios de las grandes ligas de béisbol se reúnen también para fijar las reglas en cuanto al salario máximo total que puede pagar cualquier equipo a sus jugadores sin incurrir en una multa. Claramente, el salario y las condiciones laborales tienden a ser diferentes cuando son determinadas de manera colectiva que cuando en un mercado de trabajo los empresarios compiten unos con otros individualmente por trabajadores y los trabajadores compiten unos con otros por trabajos. Obviamente, para los primeros no valdría la pena organizarse si no fueran a ganar manteniendo los salarios que pagan más bajos de lo que serían en un libre mercado. Mucho se ha dicho sobre la justicia o injusticia de las acciones de los gremios medievales, los sindicatos modernos y otras formas de negociación colectiva. Aquí, lo que estudiamos son sus consecuencias económicas y especialmente sus consecuencias en la asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos. Casi por definición todas estas organizaciones existen para evitar que el precio del trabajo suba a los niveles que subiría en función de una competencia libre y abierta en el mercado. Así como la tendencia de la competencia del mercado es basar los niveles salariales en la productividad del trabajador, llevando el trabajo desde donde es menos productivo hacia donde es más productivo. De igual manera, los intentos organizados de hacer las tarifas artificialmente bajas o artificialmente altas desvirtúan este proceso y por tanto hacen que la asignación de recursos sea menos eficiente en su conjunto en la economía. Por ejemplo, si una asociación de empresarios mantiene los salarios en una industria determinada por debajo de lo que trabajadores con habilidades similares recibirían en otra industria, solicitarán trabajar en dicha industria menos trabajadores de los que lo harían si los salarios fueran más altos. Si los fabricantes de los productos de esa industria están pagando $10 por hora por un trabajo que costaría $15 por hora si los empresarios tuvieran que competir entre sí por trabajadores en un mercado libre, en ese caso algunos trabajadores irán a otras industrias que pagan $12 por hora. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, esto significa que aquellos que son capaces de producir $15 por hora están produciendo, en vez de eso, $12 por hora en otra parte. Esto es una clara pérdida para los consumidores, es decir, para la sociedad en su conjunto, dado que todos son consumidores. El hecho de que esto sea una pérdida más inmediata y más visible para los trabajadores de esa industria no hace que ese sea el hecho más relevante desde el punto de vista económico. Las pérdidas y las ganancias entre empresarios y trabajadores pueden constituir problemas sociales o morales, pero ello no cambia el problema económico central, que es cómo la asignación de recursos afecta a la riqueza total disponible de la sociedad en su conjunto. Lo que hace que la riqueza total de la economía sea menor de la que sería en un libre mercado, es el hecho de que los salarios fijados por debajo del nivel del mercado hacen que los trabajadores trabajen no donde son más productivos, sino donde se les paga más en virtud de un mercado de trabajo competitivo, en una ocupación menos productiva. El mismo principio se aplica cuando los salarios son fijados por encima del nivel del mercado. Si un sindicato tiene éxito en elevar el nivel salarial para los mismos trabajadores de la industria que mencionamos arriba a $20 por hora, entonces los empresarios emplearán menos trabajadores con este nivel salarial de los que emplearían por los $15 por hora que costarían en una situación de competencia de libre mercado. En efecto, los únicos trabajadores a los que convendría contratar son aquellos cuya productividad es $20 por hora o más. Esta mayor productividad puede alcanzarse de maneras distintas, ya sea reteniendo tan solo a los empleados más cualificados y con mayor experiencia, adicionando más capital para permitir que el mismo trabajo produzca más por hora, o por otros medios, que tampoco son gratuitos. Los trabajadores desplazados de la industria que mencionamos deben ir a su segunda mejor alternativa. Aquellos que valen $15 por hora produciendo en esa industria podrían terminar trabajando por $12 por hora en otra industria. Una vez más,
esto no constituye simplemente una pérdida para aquellos trabajadores específicos que no pueden encontrar trabajo a un nivel salarial más alto, sino que constituye una pérdida para la economía en su conjunto, debido a que los recursos escasos no están siendo asignados donde la productividad es más alta. Donde los sindicatos establecen salarios por encima del nivel que prevalecería bajo la oferta y la demanda en un libre mercado, los fabricantes del producto señalado en el ejemplo estarán pagando más dinero no solo por trabajo, sino por capital adicional u otros recursos complementarios para elevar la productividad por encima del nivel de los $20 por hora. Mayor productividad laboral podría parecer superficialmente mayor eficiencia, pero fabricar menos productos a mayor coste por unidad no beneficia a la economía, a pesar de que se está utilizando menos trabajo. Otras industrias que estén recibiendo más trabajo del que por lo general recibirían, debido a los trabajadores que fueron desplazados de la industria del ejemplo, podrán expandir su producción. Pero esa producción expandida no constituye el uso más productivo del trabajo adicional. Es simplemente el nivel salarial impuesto artificialmente por el sindicato lo que provoca el cambio de un uso más productivo a un uso menos productivo. Es importante destacar que tanto los salarios artificialmente bajos impuestos por una organización empresarial, como los artificialmente altos impuestos por un sindicato reducen el empleo en una industria dada. Otra forma de decir lo mismo es que el empleo máximo en una industria se alcanza en virtud de la competencia libre y abierta en el mercado. De manera más general, las únicas transacciones individuales que pueden ser realizadas en un libre mercado, ya sea un mercado de productos o de recursos, son aquellas cuyos términos son aceptables para ambas partes, esto es, para los compradores y los vendedores de trabajo, ordenadores, zapatos o lo que sea. Cualquier otro término, ya sea mayor o menor, e independientemente de si ha sido impuesto por acción colectiva de los empresarios, los sindicatos o por decreto gubernamental, favorece a uno u otro lado y por tanto hace que el lado desfavorecido realice menos transacciones. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, la pérdida real es que las cosas que ambas partes pretendían ya no pueden alcanzarse, porque la gama de términos mutuamente aceptables se ha reducido de forma artificial debido a que las opciones han sido restringidas por terceras personas. Uno u otro lado tendrán ahora que aceptar su segunda mejor opción, que también es la segunda mejor opción desde el punto de vista de la economía en su conjunto, puesto que los recursos escasos no han sido asignados a sus usos más valiosos. Las partes que realizan transacciones colectivas están, por supuesto, preocupadas por sus propios intereses, pero aquellas que están juzgando el proceso en su conjunto deben concentrarse en qué medida dicho proceso afecta a los intereses económicos de la sociedad entera, en lugar de simplemente analizar la división interna de beneficios económicos entre ciertos miembros de la sociedad que están compitiendo entre sí. Incluso en situaciones donde pareciera que los empresarios podrían hacer lo que quisieran, la historia frecuentemente nos muestra que este no es el caso, debido a los efectos de la competencia en el mercado. Pocos trabajadores han sido más vulnerables que los negros recientemente liberados en Estados Unidos tras la guerra civil. Estos eran muy pobres, la mayoría carecía de educación alguna, estaban desorganizados y desconocían cómo operaba una economía de mercado. Sin embargo, los intentos organizados de empresarios y terratenientes en el sur de mantener bajos sus niveles salariales y de limitar el poder de decisión de los negros como aparceros, todos se diluyeron en el mercado, en medio de recriminaciones entre los empresarios y los terratenientes blancos. Cuando la escala salarial fijada por los empresarios blancos organizados era menor que la productividad real de los trabajadores negros, esto hacía que fuese lucrativo para cualquier empresario ofrecer más de lo que otros estaban pagando con la finalidad de atraer trabajadores, siempre y cuando su mayor oferta se mantuviera dentro del nivel de la productividad real del trabajador negro. En el trabajo agrícola, en especial, la presión de cada empresario crecía con la llegada de la temporada de siembra y el terrateniente sabía que el tamaño de la cosecha de todo el año dependería de tener suficientes trabajadores para la siembra primaveral. Esa realidad inexorable, por lo general, superaba cualquier sentido de lealtad hacia sus compañeros. Terratenientes o empresarios. Uno de los problemas generales de los cárteles es que,
independientemente de las condiciones colectivas que establezcan para maximizar los beneficios del cártel en general. A sus miembros les conviene violar dichas condiciones, si es que lo pueden hacer sin que los descubran, lo que frecuentemente lleva a la desintegración del cártel. Esa era la situación de los cárteles de empresarios blancos en el sur de la posguerra, en los que la tasa porcentual de incremento salarial de los negros fue mayor que la de los blancos durante décadas después de la guerra civil, a pesar de que los blancos tenían salarios más altos en términos absolutos. La historia había sido muy parecida en California a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los terratenientes blancos estaban organizados para tratar de mantener bajos los salarios de los jornaleros inmigrantes japoneses. Estos cárteles también quebraron, en medio de recriminaciones entre blancos, a medida que la competencia entre los terratenientes llevaba a violaciones de los acuerdos que estos habían realizado en colusión. En general, los empresarios no pueden simplemente tomar las decisiones arbitrarias que quieran cuando existe un mercado competitivo para el trabajo y para los productos que venden. Los costes de la discriminación no pueden ser automáticamente trasladados a los consumidores cuando existen otros vendedores del mismo producto, porque los empresarios menos discriminadores adquirirían una ventaja en sus costes. Por ejemplo, si a las mujeres de la misma productividad que los hombres se les pagara tan solo un 75% de lo que se paga a los hombres, después, un empresario no discriminador podría contratar a 4 trabajadores por el precio que paga su competidor por 3 trabajadores que no son más productivos. Todos los empresarios tendrían incentivos para reemplazar hombres por mujeres y la competencia resultante para las mujeres erosionaría el diferencial del sexo. Solamente cuando los empresarios están eximidos de la competencia, o cuando están gastando el dinero de otros, como los gobiernos o las organizaciones sin fines de lucro, la discriminación está libre de costes para aquellos que discriminan.